La Iglesia Católica presume de muchas cosas, pero en realidad no es auténtica ni genuina en nada. Vive del emprestito, vive de los préstamos, de las adopciones. Les voy a mencionar algunas cosas que la Iglesia Católica muestra, presume y no son de ella o no fueron creados o hechos por los católicos. Por ejemplo, el cuadro de la Última Cena que ven aquí. Este cuadro lo pintó un masón llamado Leonardo da Vinci, ¿sí? Y todo el mundo conoce este cuadro y muchos católicos lo tienen en sus casas. Es una obra de arte maravillosa que hasta una película hicieron de este cuadro porque aquí hay un código, ¿sí? Leonardo da Vinci conocía los misterios del cristianismo y los plasmó aquí. Aquí están plasmados. Entonces, da Vinci, pues como les vuelvo a decir, era un masón, ¿sí? Y los católicos dicen que la masonería es del diablo, ¿sí? Pero no saben que existen dos tipos de masonería, la blanca y la negra, que en un momento les voy a explicar. Pero primero déjenme mostrarles más obras de arte, ¿sí? Las catedrales góticas. ¿Quiénes hicieron las catedrales góticas? No las hicieron los católicos, las hicieron los masones en el siglo XII después de Cristo. Los masones hicieron 100 catedrales en Europa, ¿sí? En Francia, en Alemania, en España, en Portugal, en Inglaterra, etc. Y están dedicadas a la Virgen. Por eso en París es donde están las más hermosas catedrales góticas, y la más emblemática se llama la Catedral de Notre Dame, y todas son conocidas como las Notre Dame o las Nuestras Señoras, o también les dicen las matronas, porque están dedicadas a la Madre, a la Virgen. Y un grupo de esas catedrales en París forma la geometría en su arquitectura, en su distribución en el suelo parisino, forma la figura de la constelación de Virgo. La constelación de Virgo es la constelación de la Virgen. De hecho, están dedicadas a Isis porque Isis es la Virgen más antigua de que se tenga registro. Isis es la Virgen egipcia, de donde vienen todas las tradiciones religiosas y los rituales que la Iglesia Católica maneja hoy, vienen desde Egipto, y los egipcios lo tomaron de la Atlántida, y el origen de todo este conocimiento se pierde en la noche de los tiempos, porque los atlantes lo tomaron de la raza anterior a ellos, que fue la Lemuria, y los lemures lo tomaron de la raza hiperbórea, y los hiperbóreos tomaron todos esos rituales de la primera raza que se llamó protoplasmática, y la raza protoplasmática bajó del absoluto. ¿Ok? Entonces, las catedrales góticas fueron hechas por los templarios. ¿Y qué sucedió? Pues que la Iglesia Católica con el rey Felipe el Hermoso, ¿sí? En ese tiempo era Papa Clemente V, ¿sí? Pero Felipe el Hermoso era el rey de Francia, y entre ellos dos mandaron a matar a los templarios, o a los masones, pues, los que hicieron las catedrales góticas, que son lo mismo, porque los templarios tenían mucho dinero, fueron los primeros banqueros de Europa, ¿sí? Y Felipe el Hermoso les pidió prestado, después no les quiso pagar o no podía pagarles, y les inventó a los masones templarios que eran herejes porque adoraban a un ser que se llamaba Baphomet, que no existía en forma cristalizada, digamos, no existía como escultura así como existe hoy, solo existía en palabra. Pero Felipe el Hermoso dijo que adoraban
a Satanás y los mandó a matar para no pagarle su dinero. Los mataron a todos, a todos. Y el último maestre de los masones templarios se llamó Jacques de Molay y lo quemaron. Y este maestre masón les dijo antes de morir que se iban a morir, y se cumplió la profecía, porque sí se murió Felipe el Hermoso y el Papa Clemente V, que estaba en ese tiempo en el Vaticano. El primer maestre de los masones templarios se llamó, ¿cómo se llamó? Hugo de Payens, sí, así es. Entonces, las catedrales que mandaron a hacer o que hizo la Iglesia Católica se llaman catedrales románicas, que tienen los arcos así, ¿sí? Así los arcos, de esa forma. Y las catedrales góticas tienen sus arcos ojivales. Aquí hay una revista que habla de las catedrales góticas. La que ven en portada es la Catedral de Notre Dame de París, ¿sí? Tienen sus arcos ojivales, ¿sí? Sus arcos ojivales así, y las catedrales románicas así. Entonces, ¿qué sucedió? Acá tengo otro. Bueno, ya les mostré. Este libro lo escribió Fulcanelli, un masón también. Se llama El misterio de las catedrales. Entonces, Víctor Hugo también habla de la Catedral de Notre Dame. Escribió una novela que se llama Nuestra Señora de París, ¿sí? Les hablaba hace rato de que París está dedicada a Isis, porque dicen esotéricamente, oficialmente no lo aceptan esto que les voy a decir, pero esotéricamente se sabe que el nombre de París quiere decir para Isis, es decir, para la Virgen, porque pues consagraron esa ciudad a la Virgen. Por eso las catedrales más hermosas y más bonitas están en Francia, incluyendo la Catedral de Notre Dame. Entonces, para Isis significa París, ¿sí? O cerca de Isis. Antiguamente, Isis, la Virgen egipcia, que es el prototipo de todas las vírgenes de ahora, que también tiene al niño en sus brazos, al niño Horus, así como la Virgen María. Isis era antiguamente la patrona de París, pero últimamente la cambiaron por Santa Genoveva, ¿sí? Que dice la historia oficial que pues defendió a París de la invasión de los hunos de Atila, ¿sí? Entonces, ustedes buscan en Wikipedia, en internet, todo esto que les estoy diciendo, no lo van a encontrar así como se los estoy diciendo, porque pues ustedes saben cómo son los poderes fácticos, se protegen unos a otros. El Vaticano es un poder fáctico, los medios de comunicación son poderes fácticos, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan en internet ¿qué religión profesaba Leonardo da Vinci? Les va a decir que católica, ¿sí? Le preguntas a Wikipedia, ¿qué papa estaba en el Vaticano cuando Felipe el Hermoso era rey de Francia? Y mandaron a matar a los templarios. Sí te va a dar la respuesta, pero no te va a decir que los mandaron a matar. Te va a poner que los arrestaron, ¿sí? Pero nunca te dice que los mataron, ¿sí? Entonces, las catedrales góticas, pues, significa, la palabra gótico significa arte de luz. Bueno, ahora vamos con Cristóbal Colón. La religión oficial católica romana han dicho que Cristóbal Colón nos trajo el catolicismo, el cristianismo, pero Cristóbal Colón no era exclusivamente católico, era un hombre universal, era templario. Observen las velas de sus naves, traen grabada la cruz templaria masónica, así es, porque según otras alternativas, otras historias alternas,
dicen que el suegro de Cristóbal Colón era masón, y los masones siempre han tenido un conocimiento más avanzado que el común de la humanidad, porque los masones manejaban unos mapas desconocidos para su época, que no se sabe dónde los consiguieron. Se dice que se los pasaron los extraterrestres, y que pues, o sea, como el padre de Cristóbal, el suegro de Cristóbal Colón era masón, pues masón templario, pues le facilitó esos mapas, e incluso se sabe a través de otras fuentes alternas, como Rugero Marino, que escribió un libro que se llama Cristóbal Colón, el último templario. Él cuenta que antes que viniera Cristóbal Colón a América, ya habían venido los templarios, y antes de los templarios habían venido los vikingos. Entonces los templarios ya conocían las rutas, ¿sí? Entonces Cristóbal Colón ya estaba seguro que venía a un nuevo mundo, solo que engañó quizá que venía a la India. Pero según el libro de Rugero Marino, la reina Isabel de España no le facilitó recursos económicos para su viaje. Los que realmente le dieron provisiones y apoyo económico fueron los templarios, los Medici, que eran una familia, una dinastía de ahí de Europa, que tenían mucho poder y que eran mecenas. Les gustaba ayudar pues a los emprendedores, a los artistas, a los artistas y a los aventureros, pues, o sea, como Cristóbal Colón. Entonces los templarios apoyaron a Cristóbal Colón, los Medici y el Papa, que pues le convenía pues que viniera Cristóbal Colón acá para que trajera pues la religión católica, pero Cristóbal Colón no necesariamente tenía que ser católico. Cristóbal Colón era un hombre libre pensador, era masón, templario, así es. Entonces bueno, los que creen en la encarnación, los que creemos en la reencarnación, dicen que Cristóbal Colón era la reencarnación de Jonás, el que menciona la Biblia en el Antiguo Testamento, el que viajó a Nínive y que fue vomitado por la ballena, por el pescado, y fue a descansar debajo de una mata de calabaza. Bueno, entonces ¿qué sucedió? Que cuando mataron a los templarios, la Iglesia Católica mató a los templarios, los exterminó, porque pues se dice que tenían que ver con la descendencia de Jesucristo y con el linaje de Jesucristo. Entonces los exterminaron, y el Vaticano y la Iglesia Católica se quedó con sus catedrales, ¿sí? No, esas no las destruyeron, no las tiraron, pero sí mataron a sus constructores, ¿sí? Entonces, como dicen algunos, ¿no? Se toman la leche y odian la vaca, se comen el fruto y odian el árbol. Otro ritual de la Iglesia Católica, pues es la Eucaristía. La Eucaristía que no nace con la Iglesia Católica, sino que pues la Biblia la menciona 1800 años antes de Cristo, en Génesis 14 y 17, donde Abraham y Melquisedec se encuentran, y pues Melquisedec, dice el versículo, que sacó pan y vino y lo tomaron y realizaron aquí la Eucaristía, la acción de gracias, que eso significa Eucaristía. Pues cada uno de ellos traía su comitiva, su gente, y pues hicieron una misa, pues. Entonces aquí, 1800 años antes de Cristo, la Iglesia Católica se formó, se creó en el año 325 después de Cristo con el emperador Constantino. Otros dicen que la Iglesia Católica existe desde el año 30, desde el año 40, cuando se hizo el Concilio de Jerusalén.
con los apóstoles, pero en realidad la Iglesia Católica empezó a existir de manera fáctica, de manera oficial, con el emperador Constantino. ¿Por qué? Porque en el Concilio de Nicea, en el año 325, con Constantino, se le dio personería jurídica a la religión, al cristianismo, pero fue un cristianismo ya a modo, un cristianismo con una ideología sesgada, un cristianismo de iglesia, nació un cristianismo de iglesia, una religión de Estado, una religión confesional, condicionada por el emperador, por el papa que iba a estar, y en realidad la iglesia que existía antes del Concilio de Nicea, antes de Constantino, era la iglesia gnóstica universal, universal o católica, pero católico significa universal. Entonces Jesucristo era gnóstico y Jesucristo fundó la iglesia gnóstica universal, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo, en los tiempos de Jesucristo, en los primeros, desde que nació, desde el primer siglo hasta el cuarto siglo, hasta el año 400, no existía ese fanatismo que existe hoy, ese dogmatismo, ese egocentrismo de que mi religión es la buena y la tuya no sirve. No, en los tiempos de Jesucristo se practicaba el ecumenismo. Jesucristo era ecuménico, sus apóstoles eran ecuménicos, y nada de que mi religión es la buena y la tuya no sirve. Sí, porque Jesucristo cuando viajó en su adolescencia a la India, al Tibet, a Benares, a Europa, porque Jesucristo recorrió todo el mundo conocido de su tiempo, cuando era adolescente, ¿sí? Antes de que empezara a predicar, a los 12 años partió hacia el Medio Oriente. Estuvo allá en la India, en un lugar que se llama Ladakh, y ahí en Ladakh hay un monasterio que se llama Himis, y ahí existen unos manuscritos en idioma pali donde mencionan al nombre de Jesucristo con el nombre de Isa. Y sí es cierto, porque ese nombre no nada más aparece en ese manuscrito en idioma pali con el nombre de Isa, también aparece en el Corán con el nombre de Isa, y su madre María aparece en el Corán con el nombre de Miriam. Entonces, Jesucristo estuvo en la India y en Europa. Jesucristo recorrió todo el mundo que sus apóstoles iban a recorrer después. Entonces, cuando regresa Jesucristo a Jerusalén, a Palestina, a predicar de los 30 a los 33 años, y después, cuando termina, le mandó a sus discípulos a predicar lejos, a los apóstoles, ¿sí? Entonces, dos de ellos, Tomás y Judas Tadeo, se fueron al Medio Oriente. Tomás se fue a la India y Judas Tadeo se fue a Persia con su esposa Marta. Y ellos allá donde iban a predicar no llegaban diciendo como hoy, es que mi religión es la buena, entra a la mía, la tuya no sirve. No, ellos enseñaban y aprendían. Por ejemplo, Tomás llegó a la India y cuando llegó allá le dijeron los brahmanes, los reyes de allá de la India, le dijeron que ya conocían a su maestro. Dice, aquí le dijo un rey a Tomás, aquí en este salón donde estamos platicando en este momento, aquí estuvo tu maestro hace algunos años, que fue Jesucristo. Sí, así es. Y Tomás recibió enseñanzas de los Vedas. ¿Qué son los Vedas? Los 4 evangelios más antiguos que existen en la India, o sea, los 4 evangelios más antiguos de la humanidad. Así es. Entonces, no fue a decir, es que mi religión es la buena y la tuya no sirve. No, eso se llama fanatismo, sectarismo. Por eso la Iglesia Católica hoy no es universal ni es ecuménico. Ecuménico significa universal, que comprendas que todas las religiones son una sola y que hay un solo Dios, así como hay un solo sol que nos alumbra. ¿Sí? Así es. Pero si no pueden ni comprender eso, ¿qué sucede? ¿Será que hay algo mal acá? ¿O es que lo hacen con dolo? Porque Giovanni Pico de la Mirandola, que fue un filósofo italiano en la Edad Media, le reunió 900 tesis al Papa y le dijo, mira, todas las culturas, todas las religiones, todas las filosofías coinciden en un mismo objetivo, ¿sí? Todas son ecuménicas, todas son universales, todas hablan del mismo Dios. Los griegos, los persas, los hindúes, etcétera, hablan de lo mismo, ¿sí? Entonces el Papa rechazó eso. ¿Y qué hicieron? Que lo mataron a Giovanni Pico de la Mirandola, ¿sí? Entonces
Del mismo modo rechazaron las ideas de Marción de Ponto, que dijo que él separaba el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento no es Dios, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios del ojo por ojo, del diente por diente, un Dios vengativo, un Dios bélico, que no tiene concordancia con el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento ha sido rechazado desde hace siglos y siglos atrás, no es de ahora, eso no es de ahora, el Evangelio secreto de Juan, o el libro secreto de Juan, que es un apócrifo, ahí lo dice que el Dios del Antiguo Testamento es un demiurgo falso, impostor, que se llama Yeldebao, Saclas o Autades, así es. Entonces, pero la Iglesia Católica le busca justificaciones, todo lo justifica como siempre, así como justifica el celibato, y muchas cosas que justifica de una manera terca. Entonces, bueno, estaba también Judas Tadeo, que era primo de Jesucristo, que se fue con su esposa a predicar a Persia. Allá en Persia, la esposa de Judas Tadeo fue consagrada como sacerdotisa del fuego, ¿sí? Ella se consagró, se dejó consagrar en la religión de los persas, ¿sí? Y no fue a decir, no, es que mi religión es la buena y la tuya no sirve, la tuya es del diablo y la mía es de Dios. No, eso no existía en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque su maestro los enseñó a ser ecuménicos, escúchenlo, ecuménicos universales. Ustedes los católicos no son ecuménicos, no son universales, son una secta emanada del cristianismo, porque el cristianismo es una religión troncal. Ustedes son un derivado del cristianismo, son una secta, y dentro de la secta católica hay otras sectas, como por ejemplo los legionarios de Cristo, los caballeros de Colón, el Opus Dei, etc. Entonces, las religiones troncales son 7, está el cristianismo, el judaísmo, el islam, el taoísmo, el confucianismo, el hinduismo, el budismo, sí, son 7. Entonces, Marta y Judas, ellos enseñaban y su enseñanza era recibida, pero ellos recibían enseñanza también de los persas, que fueron, los persas tenían la religión del fuego, que pues, ellos eran los adoradores del fuego, tenían una liturgia para hacer rituales al fuego, así es. Su dios era Ahura Mazda, así le decían ellos a Dios, Ahura Mazda, ¿sí? Que es Dios, el único Dios, porque no hay tantos dioses. Entonces, y su profeta era Zoroastro, pero cuando Marta y Judas llegaron allá, Zoroastro ya no existía, pero existía la religión. Entonces existían sacerdotes persas, y esos 3 magos que dice el Evangelio que visitaron al niño Jesús cuando nació, venían de Persia, eran sacerdotes de Zoroastro, y le llevaron a regalar al niño Jesús oro, incienso y mirra. Y para los protestantes que dicen que el incienso es del diablo, pues ahí está. Los 3 magos le llevaron incienso al niño, ¿sí? Pitágoras utilizaba el incienso porque decía que no era el único que lo decía. Todos los grandes sabios han dicho que el incienso sirve para abrir un vórtice o para invocar o atraer a los ángeles, ¿sí? Genera un ambiente apropiado para que se acerquen los ángeles a nosotros, ¿sí? Entonces, también los protestantes que dicen que la magia es del diablo, pues ahí está, 3 magos visitaron al niño Jesús, y pues magia viene de mago, o mago viene de magia, o sea, son palabras que tienen la misma raíz, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, ¿dónde está lo malo de esas palabras? ¿Dónde está lo malo? Es como cuando dicen que pagano es aquella persona que es como un hereje, ¿no? O sea, pagano, pero pagano significa habitante del campo, aldeano. ¿Y dónde está lo malo de esa palabra? Jesucristo predicaba mayormente en el campo, en el monte de los olivos, ¿sí? Jesucristo era pagano porque predicaba en el campo. Busquen el significado etimológico de la palabra pagano, y significa habitante del campo o aldeano. ¿Dónde está la maldad de esa palabra? O, por ejemplo, la maldad de la palabra hereje, que significa libre de elegir o libre de pensar, ¿sí? Búsquenlo etimológicamente. O, por ejemplo, la palabra apócrifo, ¿dónde está el delito de la palabra apócrifo, que significa oculto? O sea, los libros gnósticos que escondió la Iglesia Católica, que los ocultó, eso significa apócrifo. O sea,
O sea, pero la Iglesia Católica se ha encargado de cambiarle la semántica a las palabras, a los términos, para manipular a la gente, ¿sí? Entonces, o como los ateos, por ejemplo, que dicen que Dios no existe, y cómo la palabra psicología significa estudio del alma, y dónde está la psique acá, y qué es la psique, es el alma, y los griegos la representaban como una mariposa, la psique. René Descartes dijo, el gran filósofo europeo René Descartes, el que creó el método científico, dijo que la glándula pineal es el asiento del alma y es donde se posa el alma. Entonces psique es alma. Entonces, ¿dónde está la psique? Acá está la psique. ¿Dónde está el alma? Acá. Posa sobre la glándula pineal el alma, y la glándula pineal es la que produce nuestros pensamientos, y eso no lo saben ni los psicólogos, aunque tengan doctorado en psicología, y hasta hay psicólogos que no creen en Dios, pero si psicología es tratado o estudio del alma, y los psicólogos de esta época no estudian el alma, no estudian la psique, no estudian, rehuyen al psicoanálisis de Carl Gustav Jung rehuyen el psicoanálisis de Freud y la psicología analítica de Jung, ¿sí? Porque Jung fue alumno de Freud, y se alejaron de la psicología analítica y del psicoanálisis de Freud porque se les tiene prohibido, la élite les tiene prohibido conocerse a sí mismo y conocer a los demás. Prefieren estudiar conductas, ¿sí? ¿Sí? Prefieren estudiar lo superficial, lo externo. La psicología de Skinner, que es el más exaltado de los psicólogos conductistas. Entonces ahí hay pues gato encerrado, mano negra, porque los grandes magnates de Estados Unidos, como los Rockefeller, han metido sus manos en todo, ¿sí? Han metido sus manos en la educación, en la industria farmacéutica, petrolera, en la agricultura, en todo han metido. Entonces la élite siempre se ha preocupado porque nosotros permanezcamos en estado hipnótico, en estado comatoso, en estado de inconsciencia, ¿sí? Entonces, los antiguos dijeron: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Jesucristo en el Evangelio de Tomás dice: cuando te conozcáis seréis conocidos. Lo que no encuentres dentro de ti no lo vas a encontrar fuera de ti, dijeron los antiguos, y dijo Jesucristo. Lo dicen los evangelios apócrifos y lo dicen los griegos. Así es. Entonces se me pasaba también el infierno. La Iglesia Católica, los católicos, los protestantes hablan del infierno, pero ¿quién ha sido ese personaje que habló del infierno en un 90%? Porque todo lo que se sabe hoy, la mayor parte de lo que se sabe del infierno, ¿quién lo dijo? Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, el que viajó al infierno con Virgilio y que salió del infierno después escalando el espinazo de Lucifer. Lo dice en su Divina Comedia. Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, donde pues describe cómo es el infierno, cómo viven las almas en el infierno, los niveles del infierno, y pues escribió el infierno, el paraíso y el purgatorio. Es una novela muy bonita, muy hermosa para conocer acerca del infierno. Y la Iglesia Católica habla del infierno y reforzó su teología con lo de Dante Alighieri, y Dante Alighieri era masón, ¿sí? Porque pues la Iglesia Católica no produce santos, ni produce grandes sabios, ni grandes maestros. O sea, el hecho de ser sacerdote, cura, obispo, cardenal, no quiere decir que vas a ser un sabio, un gran iniciado, un gran maestro, un gran iluminado como Fulcanelli, como Dante Alighieri, como Eliphas Levi. No, pues no. Entonces es como el que estudia una profesión y piensa que de eso va a vivir, ¿no? O sea, digo, la vocación pues no se estudia, la vocación se trae, pero pues la gente estudia algo que no es de su vocación, y estudiar una carrera pues también no es garantía de que de eso vayas a vivir. Entonces estudiar para sacerdote no es condición, no significa que te vayas a volver un santo, ¿verdad? O estudiar
estudiar pintura no quiere decir que vayas a ser un gran pintor, o que estudies arquitectura vas a ser un gran escultor. Pues no, pues los grandes artistas y los grandes santos no estudiaron pintura ni estudiaron para sacerdote. Muchos santos no tuvieron nada que ver con la iglesia, porque eso se trae de nacimiento, se trae ya, porque pues son almas evolucionadas que han realizado trabajos sobre sí mismos en vidas pasadas, en reencarnaciones pasadas, ¿sí? Así es. Entonces, Dante Alighieri era masón. Leonardo da Vinci, masón. Cristóbal Colón, masón. Y así, entonces, otro símbolo del cual también la Iglesia Católica se quiere apropiar es la cruz. La cruz. Entonces, la cruz es un símbolo antiquísimo, que pues hasta está en el cielo, en las estrellas. Los egipcios tenían la cruz, el famoso Ankh o la llave del Nilo. Los lamas tibetanos tienen la esvástica que Hitler se la apropió y se la puso aquí en su traje, en su uniforme, ¿no? Como símbolo del nazismo. Y ya pues desprestigió o degradó ese símbolo, ¿verdad? Entonces la gente es que no saben, cuando van al Tíbet y ven esa cruz allá en el pecho del Buda, dicen, es que el Buda es nazi, el Buda es nazi, ¿no? Esos otros lamas son nazis. No, esa esvástica es un símbolo universal, es un arquetipo universal antiquísimo, y pues los mayas tenían cruces, adoraban la cruz, la simbolizaban con la ceiba, ¿sí? Con el árbol, como le decían los mayas a la ceiba, le decían el árbol, no me acuerdo, los aztecas adoraban la cruz, y todas las culturas antiguas, ¿sí? La cruz, porque la cruz es un símbolo de redención, es un símbolo alquímico, ¿sí? La cruz simboliza el hombre y la mujer, ¿sí? Es la cruz. Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme, porque Jesucristo instituyó el matrimonio, su primer milagro lo hizo en una boda, ¿sí? Entonces, el celibato es una aberración contra el Espíritu Santo, contra nuestro propio cuerpo, porque no podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza. El celibato no tiene fundamento bíblico, no tiene nada que ver con las escrituras sagradas. ¿Por qué? Porque los apóstoles de Jesucristo tuvieron esposas, ¿sí? Lo dice la misma Biblia. Pedro tenía esposa y Jesucristo llegó a casa de la suegra de Pedro y creo que le hizo una sanación y así. Entonces y los curas católicos son unos torpes, andan diciendo que la Biblia dice que Pedro tuvo suegra, pero no dice que tuvo esposa. O sea, imagínate. Entonces, por último, les quiero aclarar a los que dicen, tanto católicos como protestantes, que la masonería es del diablo. Ahorita les explico. La masonería fue contaminada en 1776, cuando Estados Unidos recibió su independencia. En ese mismo año nacieron los Illuminati. Los Illuminati nacieron en Baviera, Alemania, ¿sí? Y el gobierno de Baviera en Alemania los disolvió y los reprimió y los disolvió. ¿Y qué hicieron? Se fueron a refugiar con los masones, y la masonería recibió un virus que son los Illuminati. Entonces hay una masonería blanca y una masonería negra, la logia blanca y la logia negra. Esos masones de Estados Unidos, de México, que han existido, les llaman masones de banqueta, de diploma o de logia política. Por ejemplo, en México tuvimos a Plutarco Elías Calles, a Benito Juárez, o en Estados Unidos a George Washington, ¿sí? Entonces esos son masones de la política, de logia política, pero en realidad los verdaderos masones han sido personajes
que no han tenido nada que ver con la política, porque la masonería es una religión, desde su inicio es una religión, que los masones representan los valores cristianos eternos que siempre han existido, esos principios eternos que son los valores, y que sus antivalores son los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales son antivalores, pero ¿cuáles son los valores? Lo opuesto a los 7 pecados capitales. Y valores siempre han existido en el mundo, siempre ha existido, pues, castidad, siempre ha habido gente que practica la castidad, el amor al prójimo, la templanza, el control de las emociones que dice Pablo, el altruismo, la filantropía, la tolerancia. Esos son principios universales que han existido antes de Cristo. Jesucristo no nos trajo el cristianismo, vino a confirmar y a añadir, pero por eso él mismo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a que se cumpla, y le añade, ¿sí? Cuando dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo que amen a sus enemigos y a su prójimo. Y así, o sea, mas oísteis que fue dicho que le des carta de divorcio a tu mujer, pero yo os digo que le des carta de divorcio cuando sea por causa de adulterio, y así. Entonces, también dice, oísteis que fue dicho que no adulterarás, pero todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ha adulterado en su corazón. Le está agregando, ¿sí? No viene a abrogar la ley, sino viene a añadirle. Entonces, ya existían valores, toda la vida han existido los valores, los esenios que existieron antes de Cristo, y cuando Cristo nació, que incluso fueron sus instructores de Jesús y de Juan el Bautista, ellos practicaban un cristianismo antes del cristianismo, eran verdaderos cristianos, que incluso practicaban el comunismo, porque el comunismo no es como lo practicó la Unión Soviética, ni Cuba, ni Venezuela, ni Alemania, no, el comunismo es el bien común, donde no hay clases sociales, ni hay ricos ni pobres, todos tienen por igual, ¿sí? Entonces, ese comunismo que se practicó en la Unión Soviética, en Cuba, Venezuela y en Alemania, era capitalismo de Estado, así es, un capitalismo al estilo marxismo-leninismo. Entonces, estos señores practicaban un verdadero comunismo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de los masones blancos y negros. Entonces, la masonería se contaminó. Entonces, la masonería era una religión, y hoy ya la masonería no es una fraternidad, es una confraternidad. En una fraternidad se comparten sentimientos, en una confraternidad no, porque hay divergencias, hay ideas divergentes. Hay masones hoy que no creen en Dios, otros que sí creen, y eso es un error, porque en una fraternidad todos creen en Dios, ¿sí? Entonces, la masonería, los masones verdaderos representan los valores, los principios, la enseñanza verdadera. Los masones, los templarios, los cátaros, los rosacruces, los gnósticos son los verdaderos embajadores de Dios, los verdaderos representantes de Dios en la tierra, que representan el conocimiento divino, son los depositarios del verdadero conocimiento. La secta católica y protestante, todas las que han venido después, dan una enseñanza diluida, desgastada, adulterada, una cáscara de la verdadera esencia. La verdadera esencia del cristianismo no lo enseñan los católicos, ni los protestantes, ni las sectas. Habría que predicarles el cristianismo hoy día, así es. Entonces, los verdaderos depositarios del conocimiento han sido siempre las logias masónicas, gnósticas, cátaras, rosacruces, ¿sí? Todos esos personajes que les acabo de mencionar, Leonardo da Vinci, Cristóbal Colón, Dante Alighieri, eran masones, templarios, rosacruces, que es lo mismo. Esas logias enseñan siempre lo mismo, ¿sí? Así es. Entonces, estamos hablando de que pues hay masones, los verdaderos masones no les gusta la política, nada tienen que ver con la política. Los verdaderos sabios siempre han despreciado la política, porque la política se presta a corrupción, porque hoy los que dirigen la política, los gobernantes del mundo, son bribones, ateos, que no tienen sabiduría, ¿sí? En este momento me acuerdo de Platón y de Pitágoras, que dijeron que deben de gobernar los sabios, los filósofos, pero hoy no gobiernan los filósofos. Hoy es imposible, hoy eso es una utopía, ¿sí? En los tiempos de Israel, por ejemplo, gobernó el rey Salomón, Saúl, David, ahí sí gobernaban los sabios.
¿sí? Hubo una época en que gobernaron reyes, pero reyes sabios, como dice Platón, como dice Pitágoras, ¿sí? No se permitía en ese tiempo en Israel que un bribón como hoy gobernara un país, así es. Y tiempos atrás, antes de Babilonia, pues habían reyes, eran sociedades teocráticas, eran sociedades dirigidas por un rey sabio, como dice Platón, como dice Pitágoras, pero en estos tiempos donde el ego está súper gordo, no pueden gobernar los sabios porque no lo dejan los bribones del intelecto, no los dejan. ¿Sí? Entonces, por eso el mundo está como está, el mundo está como está. Así estamos en la época del Kali Yuga, que es lo mismo que la apostasía. ¿Sí? Apostasía le llama Pablo al desprecio a Dios, a la luz, al alejamiento del hombre del hombre de donde está Dios. Los hindúes le llaman la era del Kali Yuga. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo la última etapa de esta humanidad, que es la edad de hierro, ¿sí? Porque el sueño de Nabucodonosor, cuando soñó que su cabeza era de oro, su pecho de plata y su vientre de cobre y sus pies de fierro y de barro, son las 4 etapas que ha vivido la humanidad y estamos en la última etapa, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno. Estamos en el invierno, ¿sí? Son 4 estaciones, son 4 metales, cada uno se corresponde. Entonces estamos en el invierno, estamos en la edad de hierro. Entonces, los verdaderos masones tienen aversión a la política. Verdaderos masones, por ejemplo, les puedo mencionar a Hiram Aviv, que fue el que le diseñó el templo al rey Salomón, a Jacques de Molay, que ya lo mencioné, que lo mataron en la Iglesia Católica con el rey Felipe el Hermoso, ¿sí? El conde Cagliostro, está el conde de Saint Germain, Frank Hartmann, y aquí está Fulcanelli, este es un verdadero masón, este sí es un verdadero masón, un maestro, un iluminado. Está Eliphas Levi, ¿sí? Eliphas Levi. Está Arnoldo Krumheller, Huiracocha, esta es una obra de él, ¿sí? Está Augusto Le Plongeon, francés, ¿sí? El que vino a explorar acá Yucatán en el siglo pasado, ¿sí? El que encontró o descubrió por vez primera el Chacmol, ¿sí? Así es, habla de la masonería entre los mayas y los quichés. Está José María Ragón, un masón también, que en este caso habla de la misa, ¿sí? Los misterios de la misa. Está Samael Aumbeor, el profeta del siglo XX, el que vino a poner sobre el tapete otra vez la gnosis, a restaurar la gnosis, a darnos el conocimiento en esta nueva era que estamos ahora. Está Jorge Adón, el mago Jefa, estos sí son masones, ¿sí? Está Mario Rosso de Luna, ¿sí? Este es otro masón, son verdaderos masones. Y también Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, el autor de esta novela, de este libro que se llama Nuestra Señora de París, también es un gran masón, un gran Rosacruz, un gran templario, un gran gnóstico, ¿sí? Así es. Entonces, la masonería ha aportado más a la humanidad que todavía la Iglesia Católica, ¿sí? Los masones han aportado mucho conocimiento, muchas obras de arte, obras literarias, las catedrales góticas. La Iglesia Católica le ha traído más problemas a la sociedad que beneficio. Ahí están los escándalos de Alejandro Borgia, la Inquisición, donde murieron millones de personas quemadas en la hoguera, los miles y miles de niños que han violado los curas, ¿sí? Todas las conspiraciones que han hecho, la teología de la liberación, que fue el comunismo que trajeron a América Latina, todos los asesinatos que mandó a realizar Alfonso López Trujillo en Medellín, Colombia, todos los crímenes que cometió Maciel en México, la destrucción de la fe de los mexicanos a través de Maciel y su encubridor Juan Pablo II. Esos 2 personajes destruyeron la fe en México, ¿sí? Y por eso mucha gente dejó de llegar a la Iglesia Católica y se fue a refugiar a la Santa Muerte, ¿sí? En el año 2005 falleció Juan Pablo II y a partir de ese año empezó a crecer el número de seguidores de la Santa Muerte y la Iglesia Católica empezó a ir a la baja. ¿Quiénes han sido los que han destruido la fe? Los mismos clérigos de la Iglesia Católica. Así es. Entonces,
Eso era todo lo que les iba a decir pues de la iglesia, el Vaticano y de los masones, que pues la iglesia presume cosas que no son de ellos, ¿sí? Muchas personas dicen, no, pues es que tú eres católico porque tienes la última cena. Yo no soy católico. O sea, la última cena no la pintó un católico. Así es. Así es. Entonces, es como la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no se le apareció a un cura, a un obispo, a un cardenal, a un papa. Se le apareció a un indio mexicano. La Virgen de Guadalupe es de los mexicanos. Así es. Pero la Iglesia Católica todo se lo quiere adjudicar. Eso era todo. Gracias por haber visto este video.